Victor Vance, protagonista del GTA Vice City Stories, es probablemente el más humano de toda la saga GTA. Y no es porque lo diga yo, muchas personas están de acuerdo en que este ha sido el personaje más decente que ha existido en estos juegos. En este video te quiero explicar por qué para muchos y personalmente, para mí también, Victor se podría considerar una mejor persona que los demás. Empecemos con el punto más fuerte que nos permitirá llegar a esta conclusión. Victor llega a la base militar de la ciudad para prestar su servicio como militar. Su sargento, Jerry Martínez, le pregunta a Victor la razón de alistarse en el ejército. A lo que él responde que lo hace para recaudar dinero para ayudar a su hermano Pete, quien tiene asma y necesita un tratamiento el cual parece costar mucho dinero. Jerry, al entender el problema de Victor, ve una oportunidad de aprovecharse del protagonista para hacer sus trabajos sucios, como ya vimos en las primeras misiones del juego, con la promesa de que va a ganar mucho dinero. Sin embargo, Victor es descubierto y es destituido del ejército, quedándose solamente con su ropa y unos míseros dólares. Bien, entendamos esta parte. Si vemos la realidad, si no fuera por este güey, el Vice City Stories ni siquiera hubiera existido, ya que si Jerry no hubiera interferido en la vida de Victor, este último se habría convertido en un militar. Vemos que a Victor le importa demasiado sus hermanos, de hecho, lo dice varias veces durante el transcurso de la historia, que su familia es lo que más le importa y no el dinero. Jerry, al proponerle su negocio, Victor se niega en un principio, pero el sargento lo logra persuadir, jurando que no existiría ningún riesgo y con el dinero que ganara, podría ayudar a su familia. Con esto podemos ver claramente que a Victor no le interesa entrar a una vida criminal por más que necesite el dinero. Como dicen por ahí, son algunas personas que te llevan a cometer actos que podrían llegar a afectarte negativamente, tal cual Jerry hizo con Victor. Phil Cassidy contacta a Victor para darle trabajo y así pagarle un poco de dinero, trabajos donde Victor ya empezará a cometer asesinato. Sin embargo, Jerry lo sigue atormentando, pues Phil también trabajaba para Jerry, el cual seguía aprovechándose de Victor para hacer sus trabajos. En uno de estos, Victor conoce a quien sería su futura amada, Lois, quien es hermana de Phil. Y digo futura, porque esta vive con su marido, Marty, y su hija, Mary. Lois es una mujer que sufre violencia por parte de Marty, ya que la maltrata verbalmente y se nos da a entender que físicamente también. Pero para hacerlo aún peor, Marty también amenaza con maltratar a su propia hija, aunque sea una recién nacida. Y todo esto lo ve Victor con sus propios ojos, pues este debe encontrarse con Marty en su casa rodante para recibir trabajos de él por sugerencia de Phil. Marty le pagará a Victor a cambio de que controle sus negocios de extorsión, eliminando a bandas y destrozando las tiendas para que los propietarios decidan pagar la protección. Victor le dice a Marty que no es justo que destruya la tienda de estas personas, pero a Marty le importa 3 pingos y lo manda a hacer lo que debe hacer. Después de ver cómo Marty trata mal a su mujer, asesinar a más personas y ayudar a construir un imperio criminal, Victor empieza a tener una relación más cercana con Lois, quien termina viviendo con su hermana debido a los constantes abusos de Marty. Lois se siente sin esperanza y una fracasada, pero Victor la logra consolar. Como vemos, a pesar de cometer crímenes, Victor aún tiene empatía por aquellas personas que son inocentes y se limita a terminar con la vida de aquellos que son criminales. De hecho, si no recuerdo mal, en ningún momento Victor acaba con la vida de algún inocente, la mayoría son bandas o criminales que lo atacan en el proceso. De todas formas, ¿qué esperanza tenía Victor al ser expulsado del ejército y no tener a dónde ir? Este protagonista siempre fue empujado por los demás a cometer crímenes a cambio de una recompensa que ayudaría a sus hermanos. Jerry traiciona a Victor y a Phil para que fueran asesinados, pero esto falla. Y Victor acaba con Marty para salvar la vida de Lois. Ella convence a Victor de apoderarse del imperio de Marty para ganar dinero para ambos, ya que lo necesitaban. Aunque en un principio Victor se niega, finalmente se adueña de los negocios de Marty, y esto es algo que le traería muchos más problemas. Uno de estos problemas sería su hermano, Lance Vance, quien indirectamente metería a Victor al negocio de las drogas, y aunque este último se negaba, Lance, por su ambición a tener mucho dinero, convence a Vic de entrar en ese negocio. Esto sería un grave error, pues los llevaría a robar la droga a los hermanos Méndez, una mafia bastante poderosa en la ciudad. Esto no serviría de nada, pues la mamá de los hermanos Vance se robaría la droga para consumo propio, dejando a los hermanos sin $1. Después de hacer varios trabajos, vemos que los hermanos tienen más dinero y propiedades, aunque Lance consume su propio producto.
Esto lleva incluso a que Lois empiece a consumir también gracias a Lance, dañando la relación entre Victor y ella. Lo peor llegaría cuando Jerry decide secuestrar a Lois como venganza contra Victor, aunque es rescatada por él mismo. De aquí en adelante, Victor conoce a quien sería su verdugo 2 años después, Ricardo Díaz, al cual le hace varios trabajos. En la recta final, Lois es secuestrada nuevamente, esta vez por los hermanos Méndez. A pesar de haber acabado con uno de ellos, Lois ya está bastante herida y termina muriendo frente a los ojos de Victor, un hecho que lo marcaría en su vida, pues era la mujer a quien amaba. Aquí, Victor decide acabar con el otro Méndez, ya no haciéndolo por dinero, sino por venganza. Utilizando un helicóptero que robó de la base militar, misma base donde fue un soldado durante un breve tiempo, con la ayuda de Ricardo, decide ir al edificio de los Méndez, no sin antes asincerarse. You're a hero! No, I'm an asshole. I spent all my time running around, making morons rich, while my family fell apart and the woman I wanted died waiting for me to call. Woman, you need some porn? I just got in some crazy donkey porn. You'll love it. I'll be finished with it by the time you get back. I'm not coming back, Diaz, and I'm not doing this for you. I'm doing it for me. Woohoo! Whatever you say, tough guy. I'll see you around. Finalmente, Víctor acaba con el último Méndez y el gran responsable de dañar su vida, Jerry Martínez. Lamentablemente, Lance termina robando unos cuantos kilos de coca a Ricardo Díaz y a pesar de que Víctor le dijo que se deshiciera de eso, ya sabemos cómo terminó. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! Drive! Victor Vance es la perfecta representación de cómo una persona que era buena, leal y que para él lo más importante es su familia, termina siendo corrompida por aquellas personas que lo rodean. La razón de por qué Victor se dejó llevar a la vida del crimen, no fue por poder ni por dinero, fue porque sus enemigos conocían su punto débil, su familia. A lo largo de la historia, podemos ver cómo las personas convencen a Victor de que si hace tal trabajo, podrá ayudar a sus hermanos. Incluso su propio hermano, Lance, sabe esto, y utiliza esto en contra de Victor para que se siga hundiendo en el negocio ilícito. Esto a Victor lo sensibiliza demasiado, aceptando lo que tiene que hacer, solo por ayudar a sus seres queridos. Victor no tuvo una niñez acompañado de sus padres, pues su madre era una drogadicta y su padre lo había abandonado, por lo que él y sus hermanos quedaron a manos de su tía. A pesar de eso, nunca quiso una vida criminal. En la introducción del Vice City, en el intercambio, se puede intuir que Lance terminó por corromper a Victor, ya que el intercambio se hizo con la droga de Ricardo que había robado Lance 2 años antes. Incluso se ve como a Victor se le ve emocionado por esto y por el dinero que ganaría. Si me preguntaran quiénes fueron los principales responsables de todos estos hechos, diría que el sargento Jerry y Lance Vance. Lance, a pesar de ser un hermano leal a Victor, se nota que hace las cosas por ambición y arrastra a su hermano para cumplir sus deseos de ser alguien poderoso. De todos modos, él también tiene su final. This is the last dance for Lance Vance. I said I had enough of that at school. You picked the wrong side, Lance. Entonces, ¿Victor Vance es el protagonista más humano de la saga GTA? Sí. Ya lo dijimos, Victor hizo esto por su familia y como lo dije varias veces, siempre trató de negarse a aquellos trabajos que suponían un riesgo a su libertad, a su vida y que afectara a su objetivo de ayudar a sus hermanos y a Lois. Pero lamentablemente, tenía un punto débil con el que era fácil persuadirlo. Y además, al final, Victor obtiene su redención y decide abandonar todo su imperio que armó en la ciudad para dejárselo a Ricardo. En mi opinión, siento que con Victor Vance, el jugador puede llegarse a sentirse identificado con el personaje. Vale, y si este es el protagonista con el mejor código ético, ¿qué hay de otros como CJ y Nico Bellic?
Carl Johnson, si bien a veces duda sobre los actos que comete, este ha tenido que vivir en un ambiente criminal desde niño, incluso aún mayor, sigue cometiendo actos ilegales o que afectan a personas inocentes. Esto se da a entender en el video introductorio del San Andreas, donde vemos como CJ, incluso en otro estado el cual es Liberty City, sigue delinquiendo y posiblemente, estuvo a punto de entrar en la mafia de los Leone, pues CJ trabajaba para Johnny, el hijo de Salvatore. A diferencia de Víctor, CJ dejó morir a su hermano Brian, el problema es que no se da a entender si CJ pudo haberlo salvado o solamente este se siente culpable por su muerte. En caso de que CJ hubiera podido salvar a Brian y aún así lo abandonó, es claro que Víctor lo supera por mucho en cuanto a la protección de su familia. Además, CJ trató de alejarse de la vida del crimen, queriendo ser manager de Mad Dog en la industria musical, pero por culpa de su hermano tuvo que volver a adentrarse en el mundo de las pandillas, todo para salvar su barrio, el cual ya estaba sin ningún tipo de esperanza. A pesar de que CJ tuvo una parte de redención, este nunca le reveló a Mad Dog que él fue quien le arruinó la vida por robarle sus rimas, aprovechándose de la inocencia de Mad Dog para buscarle un sentido a su vida fuera del barrio, y al final, nunca se sabe si trabajó junto a Mad Dog o siguió siendo un gángster para defender el barrio. En cuanto a Niko Bellic, es un personaje el cual acepta el crimen como una parte de la realidad debido a su vivencia en la guerra. Se ve como Niko es más frío y que le da un poco igual la violencia. Aún así, Niko busca su redención desde el principio, queriendo tener una vida normal y corriente, y en muchas ocasiones se puede ver como un protagonista bastante humano, igualando por muy poco a Victor Vance. Muchas personas dicen que Niko supera a Victor, y otros dicen lo contrario. De todas maneras, supongo que eso queda a opinión de cada persona y como vea las situaciones de cada protagonista. Sinceramente no puedo decir mucho de Niko Bellic, ya que no he jugado el GTA 4, pero aún así, es de saberse que Niko busca venganza y sigue atrapado por los pensamientos que le generó la guerra que vivió. Victor Vance, un buen protagonista, con un final que no merecía. Vic Vance reporting for duty, sir! All right, baby. This is the Lance Vance dance. You got to, all right, pop it and lock it, yeah.